Vamos a empezar. Ok, encienden sus cámaras, amigos. Ok. La semana pasada, una disculpa, no pude estar en las presentaciones de algunos. Mi sobrina la operaron de urgencias. Y ya la operaron ese mismo día y unas cosas que se complicaron. Luego, ha sido una semana algo pesada, pero hemos visto la mano de Dios y sobre todo su paz. Es algo que yo le doy bastantes gracias a Dios. Se le reventaron los puntos de la operación a mi sobrina cuando tiene un mes, la niña. El martes o miércoles se le reventaron, fue otro susto. Y ahorita mi abuelita está en el hospital, entre la vida y la muerte. Ahí les pido en sus oraciones, les encargo sus oraciones, por favor. Le están haciendo un tratamiento, ya le hicieron uno, no funcionó y ahorita le están haciendo otro tratamiento. Si no, ya, como quiera el doctor ya no nos da muchas esperanzas, pero yo tengo paz de la decisión que Dios vaya a tomar, o sea, ya sea que Él quiera que permanezca su vida o que Él decida llevársela de una o de otra cosa, pues vamos a seguir alabando a Dios. Entonces, ahí para que estén orando, por favor. Y he estado yo entre semana diciendo, necesito estar en la clase para exponer. El miércoles ya me estaba preparando y se me había olvidado que Itza le tocaba el miércoles. Entonces dije, bueno, hasta el viernes. Entonces, ya estamos listos. A ver, un valiente que diga, yo quiero exponer. Ay, Dios mío. Ok, a ver, Roxana, dime un número del 1 al 18. 9. 9, ok. Miguel Rivera 1, señora Alma 2, Margarita 3, Alicia 4, Azul 5, Cristina 6, Diana 7, Gloria 8, Guillermo 9, ok, Guillermo. ¿Tiene su exposición lista? Ya la semana pasada las puse. Bueno, ok. No sé si... No. Tengo pendiente ver sus exposiciones, ok. Yo también ya expuse la semana pasada. Ok, a ver, mejor voy a hacer una lista de los que... Teacher, si quiere yo, teacher, de una vez. Bueno, como dicen, al mal paso darle prisa. Exactamente. Aquí algunos tenemos las manitas levantadas. Ok. Por favor. Ok, entonces, déjenme anotar. Hermana Margarita, usted no puso, ¿verdad? No, maestro. Ok, entonces déjenme y los anoto para... Ok. Ok, muy bien. Ya anoté los que querían participar ahorita. Ok, antes de que se me olviden 2 anuncios en lo que preparo la diapositiva. El 22 de julio vamos a tener un evento aquí en la iglesia. Ok, no me hicieron administrador. Ok. Ok, déjenme mando un mensaje. Permítanme.
Ok. Sí, dos anuncios rápido. El primer anuncio, el 22 de julio, vamos a tener una conferencia de desayuno. 22 de julio ya se ha estado anunciando, de hecho se subió al grupo. Vamos a tener un cupo muy limitado ya que se va a preparar todo para cuestiones de comida, ¿ok? No sé si no les hemos platicado acerca sobre el propósito de las conferencias de expansión. Las conferencias de expansión no solo son especialmente para los chicos del instituto, de hecho es para toda la iglesia, ¿no? Es para público en general, pero lo organiza el instituto, ¿ok? Vamos a tener invitado al pastor Eder. Entonces, sábado 11 de julio, en las instalaciones de Agua Viva, se va a transmitir en vivo. 22, Anótense. 8, 22. 22, sábado 22 de julio, la siguiente semana del Congreso de Hombres. Sí, 22 de julio. ¿Ok? Queremos ponerles una meta que los que vayan a asistir puedan invitar a alguien. ¿Ok? Que puedas invitar a alguien. El costo es completamente de recuperación, que son 100 pesos del desayuno. ¿Ok? Tiene un costo de 100 pesos. ¿A qué hora sería, perdón? Es de 9 de la mañana, sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y, por Ok. ejemplo, ahí para depositarlo hay una cuenta. Sí, comuníquense con Itza. Ok. Ok, está abierto, nada más que tenemos muy poco cupo, por favor, para que puedan acercarse con Itza para poder tener un poquito. Falta, si Dios lo permite, que 29 días. Y también les quería comentar, en el largo de esta semana voy a poner un coordinador. Algunos de ustedes van a poder servir como decanes ese día. Ok, yo creo que el miércoles de la otra semana les digo quién va a estar encargado y los que puedan servir de decanes ese día se van a comunicar con esta persona y ya se van a poner de acuerdo, ¿ok? Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio, el día de mañana, sábado, ahí les van a mandar un mensaje entre hoy y mañana en la mañana. Hay dos juntas el sábado en el instituto. La primera junta es a las 6:30 para los que están anotados para servir con Coti en Querétaro. ¿Ok? Y es la junta informativa para el viaje internacional de misiones. Va a ser en España. Vamos a estar yendo a dos lugares. Una semana vamos a estar yendo a España, Murcia, y la otra semana vamos a estar yendo a la iglesia Betel. Ok, entonces vamos a tener, o ya les ando adelantando los datos, vamos a tener una junta informativa. O sea, si tú estás como entre sí y no, o tal vez no, pero dices, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Ahí va a ser el propósito principal, responder todas las dudas. Ok, todos están invitados. Ok, el viaje, no sé si les mencioné, va a ser en agosto del 2024. Estamos a muy buen tiempo para empezar a trabajar. ¿La segunda junta qué horario tiene? La segunda junta es a las 7:30. Ok. Y les voy a decir algo, que nadie menosprecie tu edad. Y esto lo digo para los que son pequeños y para los que son grandes. Ok, que nadie menosprecie tu edad, ni tú mismo menosprecies tu edad. Eres útil, ok, eres una persona útil y necesitamos de cada uno de nosotros, ok. Es importante, ¿no? Y esta misión en Europa se necesita planear con mucha anticipación porque eso implica un chorro de cosas, el pasaporte, comprar los boletos, las actividades, porque conllevan actividades pesadas. Estamos orando para que Dios nos dé la sabiduría. Ya las muchachas andan viendo si hacemos un baile veracruzano. Hay también para que oren por nosotros.
me va a tocar andar de mariachi. Pero bueno, el Señor es bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Maestro, la junta que dijo de las 7:30, ¿qué día es? El sábado vamos a tener las dos juntas. A las 6:30 inicia la de Querétaro y a las 7:30 es la junta informativa. Todo será en el salón del instituto. 7:30 de la tarde. Ajá, 7:30 de la tarde. Enseguidita se acaba una e inicia otra. Ok, entonces para que estén pensando, para que estén orando también, si Dios pone el anhelo de venir. Ok, señora Alma, no puedo ser administrador, una disculpa, no voy a poder poner sus diapositivas. Ahora sí que nos va a tocar a capela. Ok, bueno, pues a mí me tocó exponer Hechos 8 y pues primero vamos a orar, ¿cierto? Bueno, pues Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Te ponemos esta clase en tus manos, precioso Espíritu Santo de Dios. Muévete con poder en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú, Señor, a través de nosotros, hablando, Señor, con carbones encendidos, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues este es Hechos 8 y dice que en este capítulo empieza mostrándonos que Saulo estaba presente y aprobando la muerte de Esteban. Recordemos que en el capítulo anterior, que es en Hechos 7, viene la manera en la que Esteban fue pues apedreado, fue asesinado a causa del evangelio. Entonces, bueno, en mi primera diapositiva, puse que veíamos una iglesia perseguida por un hombre que estaba al frente, se llamaba Saulo, y era un hombre sanguinario, celoso de la ley, mas no de la verdad, porque esta aún no le era revelada. Creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y después viene, pues, por consecuencia de todo esto, nos encontramos con una iglesia dispersa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cuando la iglesia está perseguida, pues empiezan a dispersarse todos los seguidores de Jesús. Y dice que ellos salieron y por donde quiera que ellos iban, predicaban el evangelio. Y aquí pues me gusta mucho porque se cumple lo que dice en Hechos 1:8, que dice, por cuanto el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, bueno, pues esto a mí me emociona mucho porque pues ahí vemos cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, cosas que a veces no nos agradan en nuestra vida, pero Dios mueve todo para que se cumpla su voluntad. Después vemos que Felipe en Samaria. Dice que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y les anunciaba el Mesías. Y ellos veían, ¿verdad? Todas las señales milagrosas que Felipe hacía a través del Espíritu Santo. Expulsaba demonios, malos espíritus, sanaba enfermos. Todos prestaban atención y se regocijaba la gente. Pero también ahí mismo se encontraba un hechicero llamado Simón, ¿verdad? Que, bueno, que su intención principal era, pues, ser un gran personaje, practicaba la hechicería, que era trucos de magia, y pues por esas cosas que hacía asombraba a la gente de Samaria. La gente creía que eso venía del Espíritu de Dios, que venía de parte de Dios. La gente de Samaria fácilmente eran engañados, pero pues al escucharles, cuando Felipe les anuncia el evangelio, todos creyeron el mensaje y fueron bautizados. Incluso Simón creyó y fue bautizado. El poder engañoso de Simón no se le comparaba al poder del Espíritu Santo que está en Felipe. Simón podía ver en Felipe algo que él no tenía y lo quería. Solo pretendía ser un gran personaje. Ese era su objetivo. Su corazón no estaba lleno de luz. Y bueno, cuando los seguidores de Jesús
se dan cuenta de que en Samaria habían recibido el mensaje y habían sido bautizados, pues le platicaron a Pedro y a Juan y ellos fueron a Samaria para que, pues para imponer manos y que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo. Y pues así fue. Y pues Simón, asombrado aún más con sus malas intenciones, pide y ofrece dinero a cambio de ese poder. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que el corazón de Simón pues no era recto delante de Dios y no había nacido, no había tenido un nuevo nacimiento. Pedro molesto lo reprende y pues le dice que perezca su dinero y le pide que se arrepienta de su maldad. Simón responde, rueguen al Señor por mí para que no me suceda todo esto que han dicho. O sea, que él en su corazón pues no pide perdón a Dios directamente. Y bueno, pues al último vemos a Felipe el etíope, que pues por medio de un ángel Dios le habla a Felipe y le dice, levántate y ve camino al desierto, ¿verdad? Y bueno, pues Felipe fue obediente. Eso es muy importante, que nosotros cuando escuchemos pues la voz de Dios, pues obedezcamos y hagamos lo que el Espíritu Santo de Dios nos pide. Y bueno, pues en ese tenía un propósito y se encuentra en el camino con el funcionario, ¿verdad? El etíope va en su carruaje de regreso a su país, venía de Jerusalén, probablemente venía de adorar a Dios. Y pues en ese momento él leía la escritura del profeta Isaías que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y entonces pues Felipe le pregunta si acaso lo que le entiende, y el etíope le dice que pues cómo lo va a entender si nadie le explica. Entonces cuando Felipe le explica la escritura, le es revelada al etíope la verdad. Y en ese momento ve agua y pues pregunta si se puede bautizar o qué le impide hacerlo. Y Felipe le dice que nada, pues que lo puede bautizar con todo gusto. Y bueno, pues aquí veo que el etíope buscó la verdad y pues Simón solamente buscaba su propio bien. Y pues bueno, ya después vemos que pues Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A otro lugar y parece que era Soto, si no me equivoco. Y pues el etíope pues quedó gozoso. Y pues hasta aquí es mi participación. Muchas felicidades, señora Alma. Le restaron 35 segundos. Dio su tema conciso y preciso. Muy bien, muchas felicidades. Así, pero bien rapidito lo hago porque luego se me va el tiempo. Luego me da risa porque cuando pasan a exponen así. Ya ven que en WhatsApp tenemos la función de por 2 y la voz empieza a hablar más rápido. Pero estuvo excelente, señora Alma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok, Mayra, te escuchamos. Ojo, les estoy poniendo el temporizador. Cuando escuchen la chicharra es porque se nos acabó el tiempo, ¿ok? Usted me dice, Mayra, ¿cuándo iniciamos? Creo que no se va a poder compartir, ¿verdad? Entonces, no, una déjenme abrir mi diapositiva nada más para guiarme tantito. Bueno. Ay, no puedo. Esperen un momento. Bueno, a mí me tocó Hechos 19 y bueno, pues el contexto de este pasaje es en el tercer viaje de Pablo. Nos dice que después de un largo viaje a través de Menor Macedonia y Acaya, Pablo regresa a Antioquía, en Siria, probablemente para informar sobre cómo le había ido en su misión. Luego vuelve a viajar para visitar algunos lugares que ya conocía y también para predicar en nuevos lugares. Bueno, pues aquí les había puesto un pequeño mapa, ¿verdad? De todo lo que ocurrió en este viaje. Vamos a empezar en 19:1 al 10. Bueno, pues dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Ahí encontró a algunos que habían creído en el Mesías. Y bueno, Pablo les pregunta, ¿verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron que no, que ni siquiera sabían nada acerca del Espíritu. Pablo les dijo, bueno, entonces, ¿por qué se bautizaron? Ellos contestaron que, bueno, pues ellos se habían bautizado por lo que Juan el Bautista les enseñó.
Entonces, bueno, pues yo estaba pues un poquito retomando y dice que, bueno, pues Juan el Bautista solamente hacía el bautizo en las aguas por inmersión. Y bueno, nos indica que había pues arrepentimiento y reconociendo los pecados, ¿verdad? Para de manera de liberarse y espontáneamente entregarse a Jesús. Sin embargo, bueno, pues sabemos también que hay otro tipo de bautizo que es con el Espíritu Santo. Entonces aquí dice que, bueno, pues al imponerle manos, o sea, más adelante en otros versículos, pues el Espíritu Santo vino sobre ellos después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, se les impusieron las manos en la cabeza y el Espíritu Santo, ¿verdad? Descendió sobre ellos y les dio estos regalos, que es la profecía y el hablar en idiomas. Entonces, bueno, pues aquí vemos estos regalos que, bueno, pues ahora sí, esta es la confirmación de Dios de que vio el cambio, ¿verdad? Sincero y real, que creyeron en Jesús. En los siguientes versículos, del 11 al 20, bueno, pues aquí se llama, yo le titulé Los hijos de Eseba. Eseba, bueno, quiero así como poner una nota, ¿verdad? Era un jefe de sacerdotes, era judío, pero vivía en Éfeso, que actualmente es Turquía. Y dice, por ahí leí que pues era un poquito raro porque tenía un nombre griego, pero en realidad era judío. En estos versículos, bueno, pues nos habla sobre los grandes milagros que había, ¿verdad?, en Éfeso por medio de Pablo. Dice que ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor para expulsar a la gente de los malos espíritus. Le decían a los espíritus por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, y les ordenó que salgan. Bueno, pues estos eran los 7 hijos de Eseba, que trataban de imitar, ¿verdad?, los milagros de Pablo. Pero ellos lo hacían de una manera pues como tipo magia, ¿verdad? Dice, esto lo hacían los 7 hijos del sacerdote llamado Eseba, pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también a Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, bueno, pues en el versículo 16 dice, enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Bueno, entonces aquí lo que, bueno, pues podemos comentar es que Jesús no puede ser usado, ¿verdad?, de una manera mágica o como una fórmula así como hechicería para poder curar a las personas, sino que tenemos que tener ese convencimiento, pero también la unción del Espíritu Santo y la autoridad para poder hacer, ¿verdad?, lo que hacía Pablo en este caso, de expulsar a los espíritus malos. Por eso, ¿verdad?, como que yo veo que de alguna manera, pues, estos espíritus se burlan, ¿verdad?, de estas personas porque no lo hacen con verdadera unción. En los siguientes capítulos nos habla sobre el alboroto en Éfeso, ¿verdad? Estos versículos están del 21 al 40 y bueno, pues nos habla aquí de algunos personajes. Yo lo dividí pues como en 3 partes. Habla de Pablo, habla de una persona que se llama Demetrio y habla sobre una diosa que aquí es Diana o Artemisa, depende si es griego o es romana. Recordemos que Éfeso también pues era una provincia romana. Entonces, bueno, pues aquí nos habla sobre las intenciones de Pablo de ir a Jerusalén y luego de Jerusalén a Roma, pero en este último viaje pues manda a Timoteo y a Erasto. Pero vamos a centrarnos en lo que pasa en Éfeso durante esta estancia de Pablo. Nos habla sobre esta persona de Demetrio, que era un orfebre de figuras de plata, que bueno, pues él se sintió ofendido porque bueno, pues Pablo pues estaba causando pues un gran impacto en las personas de Éfeso. Recordemos que muchas personas se estaban convirtiendo y cada vez estaban creyendo más en Jesús. Y resulta que pues obvio, ¿verdad? Como él les decía que las figuras que eran inanimadas, ¿verdad? Que no eran verdaderos dioses, pues bueno, cada vez Demetrio tenía menos ventas, ¿verdad? Porque bueno, pues la gente cada vez veía que los milagros de Pablo y cada vez veían como a Jesús como su Salvador, entonces empezaban a ya no comprar esas cosas. Entonces, bueno, pues él se empieza pues a molestar porque ya no tenía las mismas ventas y él decía que, bueno, pues él necesitaba estas ventas para poder sobrevivir. Empieza, bueno, pues a hacer un alboroto porque, bueno, pues también empezó a decir que Pablo, ¿verdad?, estaba, digamos, como ofendiendo a su diosa Artemisa y bueno, pues que pues no se presente, ¿verdad?, ahí
en la sinagoga. Y bueno, de alguna manera pues empiezan la gente a reunirse y empiezan a ver esta situación, ¿verdad? Y aquí nos dice que bueno, pues al final las autoridades le dicen que bueno, pues al final ellos Pablo no está ofendiendo a su templo, que si bien es cierto ellos son cuidadores, pero ellos están notando que bueno, Pablo no está haciendo nada malo en contra de su diosa, y que bueno, pues dice que aquí al final, dice que si Demetrio y las personas que lo apoyan tienen algún problema, bueno, pueden ir, ¿verdad?, ante los tribunales para que de manera personal, pues ellos puedan como interponer, ¿verdad?, su queja, por decirlo así. Entonces, bueno, de alguna manera, pues salvan a Pablo las autoridades, y aquí dice que, bueno, pues dice, no tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto, más bien se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Entonces, aquí hay una nota, ¿verdad?, donde dice que, bueno, pues esto era algo bastante penado en aquel lugar que era Éfeso, que era una provincia romana. Entonces, bueno, pues se les podía acusar de sedición, que era el levantamiento grupal contra los gobernantes. Entonces ellos pues de alguna manera salvan a Pablo, pero también tratan de calmar a la gente. Y eso sería pues mi participación. Muy bien, excelente. ¿Le podemos dar otro minuto más? ¿Ya se acabó el tema? Sí. Excelente. Muchas gracias, hermana Mayra. Felicidades. Estuvo bien. Ok. Hermano Miguel, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues me toca participar con el capítulo 20 de Hechos. Y dice así el versículo 1: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Sí? Después del alboroto en Éfeso, que lo acabamos de escuchar con nuestra compañera, que pasó ahí en Éfeso con los creyentes de la diosa Diana, dice que Pablo se convenció de que debía seguir adelante, por lo que partió hacia el oeste por el mar Egeo rumbo a Macedonia, que es la Grecia moderna. Pablo no se pudo ir sin esta demostración de amor para sus compañeros, seguidores de Jesús. Había pasado 2 fructíferos años en Éfeso, pero era el tiempo que él tenía que partir. Sí. Dice, y el versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Dice que estando en Grecia, Pablo había planeado tomar el largo camino por mar de regreso a Siria, donde estaba la iglesia que lo había enviado en Antioquía. Pero las acechanzas de algunos judíos anticristianos le hicieron tomar una ruta de regreso más terrestre a través de Macedonia, acompañado de varios compañeros. Tal vez el plan haya sido atacarlo a bordo del barco, especialmente si la embarcación estaba llena de judíos que peregrinaban para celebrar la Pascua o el Pentecostés. Dice que estos compañeros de viaje de Pablo eran probablemente representantes de otras iglesias que habían enviado dinero con Pablo para Jerusalén. También estaban presentes como embajadores en las iglesias que Pablo había fundado entre los gentiles, y estaban ahí para dar fe de la buena administración de Pablo de la ofrenda que recolectaba para Jerusalén. Esos compañeros Aristarco y Segundo venían de Tesalónica. Dice que el nombre de Aristarco estaba conectado con la aristocracia, la clase gobernante. Segundo, el compañero
con nombre segundo era nombre común para un esclavo, significaba segundo. Con frecuencia los esclavos no eran llamados por sus verdaderos nombres, y el esclavo de mayor rango en una casa era a menudo llamado primero o primo. El segundo en rango era llamado segundo. Es agradable y muy propicio para pensar que los cristianos de clases altas y clases bajas de Tesalónica estaban sirviendo por igual juntos al Señor y ayudando a Pablo. Dice el versículo 6, dice, nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo navegó por el mar Egeo al oeste hacia la provincia romana de Asia Menor. Lucas reanuda ahí su narrativa de nosotros. Él se encontró con Pablo primero en Filipo y luego navegó con Pablo hacia Troas, donde encontraron a los otros compañeros de viaje de Pablo. Pablo había dejado a Lucas en Filipo. Eso lo podemos ver en Hechos 16:40. Continuando, dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven Eutico vivo y fueron grandemente consolados. Dice, este es el primer ejemplo certero que tenemos de que los cristianos reuniéndose el primer día de la semana para tener comunión y estudiar la palabra. Sin embargo, aquí parece que se reunieron por la noche, porque el domingo era un día normal de trabajo para ellos. Pablo sintió la necesidad de predicar durante mucho tiempo porque estaba listo para salir el día siguiente. Él sabía que tal vez no volvería a ver a estos cristianos en particular, así que les predicó por alrededor de 6 horas. La combinación de que era muy tarde, el calor y probablemente el humo de las lámparas hicieron que el joven Eutico se quedara dormido. Su caída y su muerte definitivamente habrían dejado una amarga nota de la reunión. Así que Pablo, una vez más recibiendo el don de la fe de Dios, percibió que Dios levantaría a este joven de los muertos y exactamente así lo hizo. Continuamos con el versículo. Dice, viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitiline. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice que aparentemente prefirió Pablo caminar a Troas, de Troas a Asón, en vez de navegar con el resto de su grupo, pero navegó con ellos de Asón a Mileto. La intención de Pablo no era menospreciar a la iglesia de Éfeso, pero él sabía que si se quedaba en Éfeso, sería imposible para él hacer una visita y muy breve, porque por todo lo que él tenía ahí en Éfeso, lo que había pasado, ¿verdad? Y lo que había convivido con esas personas, con sus compañeros. Y dice que él quería apresurarse para estar en Jerusalén, si fuera posible estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Dice que a pesar de todo esto, Pablo sabía que no podía hacer esa visita rápida, así que él aún quería darles una muestra de su amor a los líderes de la iglesia en Éfeso, así que desde Mileto los hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran con él a una reunión especial.
Ok, hermano Miguel, ¿cuánto le falta de su tema? Pues algo. Ok, ¿puede resumirlo en un minuto? Sí, claro. Voy a hacer Ok, el intento. espérame. Ok, yo le digo, ok, comienza el tiempo. Ok, bueno, pues ya resumiendo, pues Pablo hace estos viajes y se despide ya de sus compañeros. Dice, a pesar de que Pablo dio todo por los cristianos en Éfeso por alrededor de 3 años, al final solo pudo encomendar a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y otros cuantos para los cristianos en Éfeso. Sin embargo, Dios y la palabra de su gracia los sacaría adelante. Por eso concluye. Ok, muchísimas gracias, hermano Miguel. Felicidades. Yo los entiendo porque a veces a mí me pasa, muy seguido para ser exacto, de que preparo mi tema y trato de que sea conciso y más a esta hora porque yo sé que muchos de ustedes vienen de trabajar o tuvieron una rutina pesada, entonces yo trato de resumir y hacer la clase un poquito más dinámica. Yo no saben cómo los entiendo. Luego a veces digo, ala, ya quisiera haber pasado ese tema, pero bueno, pues que el Señor nos siga dando gracia, ¿ok? Muchas felicidades. Quisiera hacer una lista de los que quedan pendientes, ¿ok? Hermana Margarita, aparte de la hermana Margarita, ¿queda alguien pendiente para exponer? Yo. Naye. A ver. Ok, Naye. Ok, ¿alguien más? Hermana Patti, ¿te la escuché? Ok, ¿alguien más? Yo, Azul. Ok, Azul, muy bien. ¿Alguien más? Israel. Ok, muy bien, Israel. Ok, ¿alguien más? Si quieres, yo puedes poner ahorita, bro. Ok, nada más sería ahorita después de la hermana Margarita, sigues tú, Israel. Ok, ¿alguien más? Sí, yo. Ok, hermana Cristina, excelente. ¿Alguien más? Yo. Ok, yo, Azul. ¿quién? Ok, Azul, sí, ya tenía en la lista. Ok, ¿alguien más? Yo. Ok, yo, a ver, vuelvo. Lili Pola. Ok, ya, ok, muy bien, ya la agregué. Paola, ok, ¿alguien más? Ok, creo que son todos. Muy bien, hermana Margarita, ¿está lista? Y si quieres, ves preparándote, Israel. Sí, maestro, estoy lista. Ok, comienza el tiempo, la Usted me escuchamos. dice a qué hora se empieza. Ok, buenas noches a todos. Mi participación es Hechos, capítulo 18. Aquí, Pablo nos está hablando sobre Corintio. Él, fue a Atenas. No, perdón. Él salió de Atenas para ir a Corintios. ¿Sí? En Corintios se encuentra a dos personajes que se llaman Aquila y Priscila. Él se identifica con estas dos personas porque pues son personas que trabajan la misma, el mismo oficio que Pablo, ¿sí? Ellos hacen tiendas, eso es lo que dice acá. Y estos personajes de Aquila y Priscila, ellos fueron sacados de Roma por Claudio, ¿sí? Pues en este capítulo se relaciona sobre ¿cómo decirle? La prudencia que tuvo Pablo y la guía por parte de Dios, ¿verdad? Porque pues Pablo había ido a esta ciudad porque pues esta ciudad era una ciudad con muchos
pecados muy recalcados, ¿verdad? Había en este capítulo, ¿sí? También nos habla de Silas y Timoteo, ¿sí? Ellos llegaron de Macedonia y allí fue también donde Pablo trató de no ser piedra de tropiezo para estas personas. Porque pues estas personas le mostraron una actitud que no le gustó a Pablo, ¿sí? Después Hermana Margarita, si gusta, para que la calidad del audio mejore, podría apagar su cámara y con el puro audio está bien, porque eso mejoraría. Yo la escucho un poquito cortante, más no sé si soy yo. Si quieren nada más, ahorita por medio de su exposición, solo bloquee su cámara para que se pueda escuchar mejor. Ok, bueno, va muy bien, hermana Margarita, la escuchamos. Gracias. Sí, pues aquí lo que más pues lo que más recalca, lo que más me llamó la atención de Pablo sobre este capítulo 18 fue la obediencia que él tuvo sobre un sueño donde Dios le habló que no se fuera de la ciudad. La palabra de Dios, porque pues esa era su principal objetivo. Más adelante también, conoce a un personaje que se llama Galión. Era un juez justo, porque para esto Pablo lo habían llevado ante los personajes de la sinagoga, porque pues ellos no toleraban que Pablo estuviera enseñando la palabra a estas personas. Y esta persona de Galión, pues de alguna manera estuvo a favor de Pablo y le ayudó bastante su referencia de esta persona, ¿sí? Ya me trabé. No pasa nada, yo la entiendo. Bueno, mire, yo en conclusión para concluir el tema, ¿verdad? Porque pues ya me trabé aquí otra vez. La intención de Pablo, el haber estado en Corintio, pues fue enseñar más que nada la palabra de Dios, y él mostraba, pues, que su corazón, pues, esa era su intención de su sentir, de su corazón. Maestro, discúlpeme, pero me trabé porque se me salió esta cosa. No pasa nada, hermana Margarita, yo la entiendo. De hecho, yo batallé para meterme también a Zoom. No sabía compartir pantalla en las primeras clases, no se preocupe. Es normal. Yo la felicito porque lo que yo alcancé a percibir y a escuchar es que estudió su tema y se preparó. No se preocupe, yo entiendo esas cosas. Muchísimas gracias, hermana Margarita. Ok, te escuchamos, Israel. Gracias, maestro. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Me tocó exponer, o bueno, compartir el capítulo 15. Me pareció muy interesante este versículo. Lo leí o lo estudié en una versión diferente de la Biblia y la verdad me pareció bastante interesante y creo que
hoy en día debemos también tener cuidado nosotros, porque básicamente habla de que algunos cristianos o hermanos, o no sé, o creyentes, o como lo queramos llamar, que estaban en Judea, fueron a compartir el evangelio a Antioquía. Entonces comenzaron a enseñar a las personas en Antioquía el evangelio, pero empezaron a decirles que para que pudieran ser salvos tenían que someterse al rito de la circuncisión, que en un tiempo esta práctica pues había estado en la ley que se había establecido por Moisés. Entonces, pues por lo que puedo entender o puedo pensar es que era pues algo bastante, pues no sé, quizás como una operación hoy en día, y pues obviamente quizás requería gasto de económico o de especie o como se manejara en ese tiempo, y aparte pues el arriesgo, ustedes saben que pues cada operación se tiene que llevar un periodo de recuperación, y entonces eran muchas cosas que lo que estaba provocando este tema era que los que querían convertirse o querían creer en Dios se estaban desanimando o se entristecían porque tenían o les estaban enseñando que tenían que someterse a este proceso para poder ser salvos o para poder pues sí ser parte, digamos, que de la iglesia, por así decirlo. Entonces lo que pasó fue que Pablo y Bernabé se enteraron de esto y se enojaron demasiado, tuvieron una fuerte discusión. Me imagino que este tipo de personas que estaban enseñando esto eran religiosos o eran personas que querían hacer ver el evangelio como muy estricto o no sé. Y lamentablemente pues hoy en día también hay de este tipo de personas en las iglesias. En nuestra iglesia no hay, pero en otras iglesias. Entonces tenemos que cuidarnos de no ser este tipo de cristianos que en vez de motivar y en vez de enseñar un evangelio de piedad y de amor, estamos enseñando un evangelio de rigidez. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con estos hermanos o estas personas que estaban enseñando este tipo de evangelio. Entonces, esto llevó a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia de aquel tiempo para llegar a una conclusión o a un arreglo y ver qué es lo que se podía hacer, porque se estaban desanimando las almas, por así decirlo. Entonces, lo que pasó fue que establecieron a un grupo de ancianos o a un grupo de líderes en la iglesia para que fueran a Antioquía a hablar con los creyentes que habían estado desanimados, por así decirlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la segunda parte de este capítulo les mandan una carta a los no judíos. Estas personas de las que les hablo que se estaban desanimando eran los no judíos que querían ser salvos. Entonces les estaban enseñando, como no eran judíos, pues tenían que someterse a la circuncisión según lo que estaban enseñando. Entonces los ancianos, los apóstoles de la iglesia, decidieron escoger algunos de los hermanos o algunos hermanos de buen testimonio y de carácter bueno, por así decirlo, y los mandaron a llevar esta carta a los no judíos que estaban en Antioquía, con un mensaje muy lindo y muy poderoso. Básicamente lo que yo pude entender en la carta que decía, no se preocupen, esto que les han dicho, pues no es así. No carguen cosas que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar, ¿me explico? Y esto trajo demasiada tranquilidad y paz. Entonces, Pablo y Bernabé discutían con los religiosos y se decían, a ver, no tienen que enseñar esas cosas que ni siquiera ustedes, ni nosotros, ni los antepasados han podido llevar, como para que estén enseñando eso. O sea, aparte, el testimonio que el Espíritu Santo ha dado en los no judíos es más que claro que el Señor está con ellos y que está de acuerdo
si nosotros somos salvos por la fe, ellos también son salvos por la fe. No tenemos que enseñar cosas que no van. Entonces en la carta decía, bueno, no agarren, no tomen más cargas de las que no van, y trae una lista de cosas, o de, no sé cómo decirlo, de una lista que tienen que respetar, que era que no comer carne de animales estrangulados, o que se han sacrificado para ídolos, diferentes cosas. Eso sí se tiene que respetar. Entonces, la tercera parte del capítulo es donde Pablo se separa de Bernabé, porque querían ir de nuevo a visitar a los hermanos que habían estado en las diferentes ciudades donde ellos habían compartido, pero Bernabé se quería llevar a Juan, pero Pablo no se lo quería llevar, porque la última vez que fue con Juan los dejó tirados, por así decirlo, se regresó y los dejó ahí solos. Entonces, como que tuvieron ahí un conflicto fuerte, y entonces Bernabé se fue con Juan y Pablo se fue con Silas, y ahí es donde empieza la historia de Pablo y Silas, que también Dios los usó poderosamente. No sé si me di a explicar. Sí, de hecho, muchas felicidades, Israel. Estoy sorprendido, felicidades, síguete esforzando en la gracia, amigo. Gloria a Dios, amigo. Exactamente 15 segundos y terminaste tu tema, felicidades. Ok, yo sé que están bien, con muchas ganas de seguir exponiendo, y algunos con lo que voy a decir van a decir gloria a Dios, otros tal vez se van a enojar, pero voy a tratar de avanzar en el tema, y en la otra clase vamos a exponer otros 5, ¿ok? Y creo que ya sí, serían los últimos 5, ya en la otra semana todos exponen, ¿ok? Yo sé que algunos se pusieron muy felices y otros se pusieron muy tristes y decir, ya, Michelle, al mal paso a darle prisa, yo los entiendo, ¿ok? Pero tenemos que seguir avanzando. Muy bien, cuando yo les digo Nerón, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? La persecución de los cristianos. Persecución de los cristianos. Muy bien, hermana Gloria. ¿Alguien más? Alguien malo y perverso. Alguien malo y perverso. Ok, muy bien. Ok, espero que nadie su segundo nombre sea Nerón. Ok, no es nada personal, solo estamos con el nombre. Ok, Nerón. Ok, pues Nerón era un emperador romano. Vamos a hablar acerca sobre el primer siglo de la iglesia. Ok, recuerden que cuando ustedes terminen de resumir su libro de Hechos, se van a dar cuenta que como que algo no cuadra en ese libro, porque parece que no tiene final. Ok, y recordemos que el libro de los Hechos se sigue escribiendo, y algún día estaremos delante de Dios, y algún día nuestros nombres van a estar ahí. Ok, y oremos para que sea de buen ejemplo. Yo no quiero ser como el mago Simón o el Bar Jesús, ¿no? O aquellos que andaban sacando demonios y luego el demonio les quitó la ropa, y bueno, yo no quiero ser de eso, yo quiero ser de los de buen ejemplo. Ok, pues Nerón fue un emperador romano en el año 67 después de Cristo. Ok, empezó bien, empezó a ser un poquito, ¿cómo decirlo? Pues bueno, con la gente, con el pueblo. Inició bien Nerón. Recordemos que Roma estaba ahorita en una posición fuerte. De hecho, conforme vamos creciendo con emperadores, el imperio romano va creciendo, y Nerón, hasta ahorita los únicos que perseguían a la iglesia eran los judíos, ¿ok? Lo que tú ves en el libro de Hechos es los judíos persiguiendo a la iglesia. Por eso a Jesús le hicieron muchos juicios, ¿ok? Por eso a Pablo no lo mataron como Esteban, o no lo mataron como Jacobo, alias Santiago, porque Pablo era ciudadano romano, ¿ok? Entonces ahorita la persecución en la iglesia solo era por parte de los judíos. Entonces Nerón un día empieza a enloquecer, y lo que hace es
hacer un incendio en Roma, ¿ok? Hasta ahorita la mayoría de los autores concuerdan que fue él. Se enciende Roma, el incendio duró 6 días y 7 noches. Escúchame bien, 10 de los 14 barrios desaparecieron, quedaron en ruinas. Mientras que el emperador romano se subió a lo más alto de una colina para observar la quemazón, ¿ok? Y empezó a recitar canciones que hacían referencia a un incendio. Después, al ver Nerón que el pueblo empezó a acusarlo, él abrió los palacios públicos, aún el patio de su casa, para que la gente que no había muerto en el incendio pudiera vivir por mientras ahí, ¿no? Pero la gente enfurecida, pues imagínense, la mayoría de la población en Roma, pues quedó bien afectada. Entonces, preocupado, dijo, ok, pues no estoy buscando quién la hizo, sino quién la pague. Y a los primeros que le empieza a echar la culpa es a los cristianos. ¿Ok? En este tiempo empieza a resurgir el grupo de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no participábamos en las actividades paganas que habían, porque todas las actividades paganas conllevaban a adoración a los ídolos y idolatría y depravación sexual. ¿Ok? Ya sean los Juegos Olímpicos, que de ahí salió, ya sean las obras de teatro, ya sean las fiestas, ¿ok? Si tú quieres meterte a investigar más, aún el Coliseo era una matanza horrible. Entonces, como cristianos, nosotros no podíamos estar ahí, ¿ok? Nosotros no deberíamos estar ahí. ¿Y qué es lo que provocó esto? Pues bueno, ¿a quién echarle la culpa? Pues a los cristianos, ¿ok? ¿Y qué pasaba con los cristianos? ¿Ok? No andaban puerta tras correteándonos. Simplemente tenían que alguien decirte, oye, ¿sabes qué? Cristina, ella es cristiana, ¿eh? Iban los soldados o centuriones romanos a la casa de Cristina y le decían, señora Cristina, ¿usted cree en Cristo? Y te daban una oportunidad y decía, bueno, si tú no crees, tienes que ofrecer sacrificio a los ídolos, tienes que decir que Nerón es Dios, tienes que presentar ofrenda, ¿no? Y ya puedes seguir tu vida normal. Bueno, pues la hermana decía, no, yo sigo a Cristo y no voy a negarlo. ¿Saben qué hacían con los primeros cristianos? Les ponían pieles de animales y dejaban que los leones varios días sin comer y los soltaban para que estuvieran aborazados y poder comérselos. Soltaban bestias, ya sean leones, lobos, perros. ¿Y saben cuál fue la cúspide del castigo de Nerón? Agarraba a los cristianos, los crucificaba y como su patio era muy oscuro, les echaba brea y les aventaba un cerillo. ¿Ok? Eso hizo Nerón. ¿Ok? Cada actividad romana, tanto como la religión era pagana, el teatro era pagano, el ejército era pagano. O sea, para que tú seas soldado, tenías que hacer unas cosas sexuales que tú dices, no, o sea, ¿cómo? La poesía, la literatura, los deportes, todo estaba sexualizado en Roma. O sea, por ejemplo, podrías ir, yo estaba investigando que podrías ir a una de sus fiestas en Roma y tenían esclavos y tú nada más le pedías permiso al dueño y tú podías tener relaciones sexuales. Habían esclavos que eran menores de edad, había niños, ¿ok? Que eran esclavos sexuales. Había una depravación tal y se levanta un grupo
completamente diferente a ellos. Y es a los que primero nos echan la culpa. Y la pregunta del millón es, ¿tú eres, o bueno, más bien reitero, somos diferentes al mundo? La gente puede ver que eres cristiano. La gente puede ver a Cristo en ti. No, es que tal vez me tienen envidia. Ok, muchos de nosotros alejamos a la gente de Cristo por nuestras vidas. Ojo, no decir que eres cristiano no es tener un vocabulario cristiano. A veces pasa eso. Me ha tocado gente que, amén, aleluya, gloria a Dios, y esto y el otro, y su vocabulario es muy cristiano, pero luego yo veo su comportamiento y digo, como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, yo te quiero animar a que la gente pueda ver la luz de Cristo en ti. ¿Ok? Y yo soy el primero de todos. Después de Nerón, de hecho, pensaron que Nerón era el anticristo. La letra judía trae números y la suma de Nerón da 666. Ok, 666. Por ejemplo, también Adolfo Hitler, la suma de su nombre da 666, ¿ok? Pero bueno, así te puedo seguir mencionando y da una suma. Entonces, en ese tiempo pensaban que Nerón era el anticristo. Desaparece este César e inicia uno que se llamaba Domiciano, ¿ok? En el año 81. ¿Quién era Domiciano? Al principio era una persona conservadora. ¿Ok? Al principio era una persona conservadora, era una persona que amaba al pueblo. Digo, ¿cómo un dicho? Todo parecido con la realidad es mera coincidencia, algo así, no soy bueno con los dichos. ¿Ok? Pero bueno, ustedes me entendieron. Entonces, Domiciano se levanta y empieza a tener riña contra Jerusalén. Dijo, ok, ya les destruimos su templo, ok, algo que Jesús ya había profetizado. Dijo Domiciano, bueno, yo ya les destruí su templo y ustedes quieren seguir presentando ofrenda. ¿Sabes qué? Ven y preséntamela a mí. Todo lo que quieras darle a tu Dios, ven y dámelo a mí. Ah, mira, qué bonito. Algunos judíos sí quisieron, otros judíos evidentemente se negaron. De hecho, en la construcción del Coliseo romano fue hecho por judíos, ¿ok? Que murieron y dieron su vida por no doblegar ante las leyes. ¿Ok? De hecho, la ofrenda anual en Jerusalén decía, no, pues tráiganmela aquí en Roma, no hay problema, les queda más cerca. Dios mío, había alguien que tenía unos parientes. Los parientes se llamaban Flavio Clemente y Flavia Domila. ¿Ok? Este Flavio Clemente y Flavia, fíjense, eran un matrimonio, se cree que eran primos o algo así. Domiciano los acusó de ateísmo. A todos los cristianos y judíos los acusaban de ateísmo. ¿Ok? Si yo ahorita te digo ateísmo, automáticamente tú vas a decir, pues una persona atea es una persona que no cree. Pero en ese tiempo, los ateos eran las personas que no tenían un Dios físico. ¿Ok? Entonces, cuando acusaban a la hermana Alma de ser una persona atea, era porque en su lugar de trabajo, la señora Alma no tenía dioses paganos. Y ella decía que su Dios no era de hierro, no era de madera, no era de cualquier tipo de material. ¿Y qué decían? Entonces usted es una atea.
y también la acusaba de costumbres judías. ¿Qué eran las costumbres judías? Todo lo que tiene que ver que se separaban del pecado, ellos no participaban en los juegos, ellos no participaban en las fiestas, los cristianos. Que los cristianos eran personas respetuosas. A eso súmale, alguien dijo ahorita en las clases, no me acuerdo quién, que en ese tiempo no había castas sociales. Por ejemplo, en la iglesia, el esclavo podía ser el pastor del dueño. ¿Ok? El pastor podía ser esclavo y su dueño ser un miembro de la iglesia. Durante ese tiempo se nos acusaron de muchas cosas, se levantaron muchos chismes. Uno de ellos es que teníamos una fiesta de amor y solo los creyentes VIP entraban en esta fiesta, comían carne humana los cristianos. ¿Ok? Ojo, este es un chisme de algo que se levantaba ahí. Decían que en esta fiesta de amor agarraban bebés recién nacidos y lo ocultaban y se lo comían. Realmente eso era una mentira. A lo que ellos se referían era la Santa Cena. ¿Ok? Era la Santa Cena, pero no había niños. Y como los cristianos decían, este es el cuerpo de Cristo, haciendo referencia al pan y al vino. ¿Ok? Se nos acusaban de ateos. Hubo, de hecho, un periodista que mandó una carta al emperador y le dijo, yo no entiendo por qué los estás persiguiendo. Si ellos pagan sus impuestos, son las personas más obedientes a la autoridad que existen. Son personas de ejemplo, son personas morales, son personas respetuosas, son personas trabajadoras. Yo no entiendo por qué los persiguen. Déjenlos que hagan sus cultos. Durante este tiempo, ay, Dios mío, se levantaban muchas cosas contra la iglesia y vamos a poder ver algunos castigos que eran un poquito crueles. Estos fueron dos emperadores césares romanos que resaltaron en este siglo, en el primer siglo. ¿Ok? En el segundo siglo se levantó un emperador llamado Pliano. ¿Ok? ¿Quién era Pliano? Pliano era un emperador que cuando alguien, no sé, tu vecino decía, oye, ¿sabe qué emperador romano? Mi vecino Miguel, él es ateo. Iban, lo llevaban con el emperador romano y le decían, Miguel, mira, no queremos matar a tu familia. Así de fácil. Arrodíllate ante mí, di que yo soy Dios, niega a Cristo. ¿Ok? Niega a Cristo, invoca a nuestros dioses. Nada más, nada más. ¿Ok? Pero no entendían los romanos que era lo que hacía que los cristianos fueran inquebrantables. Ellos no entendían porque los torturaban y seguían juntándose. No entendían que los humillaban, los trataban mal, los ponían en condiciones horribles y ellos seguían firmes adorando a Dios. De hecho, hay una de las historias mías preferidas, se le conoce como San Blandina. Blandina era una adolescente menudita, flaquita, menudita. Y trajeron a sus dos papás y le dijeron, Blandina, ¿tus papás o Cristo? Y Blandina dijo, Cristo. Y mataron a sus papás enfrente de ella. A Blandina la ponían en un toro. No sé cómo se le dicen a los animales que no están amaestrados, salvajes. ¿Se les dice? Ok, si me equivoco y alguien sabe, por favor, corríjame. Era un toro salvaje,
lo amarraban y como el toro hacía esto, como el toro mecánico, se le descoyuntaran todos los huesos a Blandina. Y cuando ya estaba así, sin poder ponerse de pie, agarraban a Blandina, la ponían en una barra de hierro, ¿ok? Y le empezaban a acomodar hueso por hueso en esta plancha, en esta mesa. Y en vez de Blandina gritar de dolor, Blandina gritaba, echándoles porras a los cristianos. Vale la pena, hermanos míos. Vale la pena seguir a Cristo. Vamos a tener una eternidad. Sigan adelante. Después la volvían a poner en el toro y así procesivamente. Después la aventaban en el piso, la amarraran con una, no me acuerdo, malla, y hacía que los toros pudieran cornearla. Y Blandina nunca negó a Cristo. ¿Okay? Esta para mí fue una de las historias más sorprendentes. Y luego nosotros nos ponemos tristes porque luego el pastor no nos saluda. ¿Ok? Ay, es que un hermano está hablando mal de mí. O, ay, es que no, pues es que, no sé, en esa iglesia, esto y el otro, ¿no? Escúchame bien. Creo que a muchos de nosotros, y yo quiero ser el primero, siempre me pongo de ejemplo para lo malo, y siempre les digo eso, tenemos que tener cuidado de qué evangelio estamos presentando. Si un día llegaran a perseguir la iglesia, ¿tú seguirías? Bueno, más bien, ¿seguiríamos siendo cristianos? No quiero que me contestes, quiero que reflexiones. Porque ahorita es bien fácil decir, amén, aleluya. No, pues lo que venga, yo estoy aquí. Así le hizo un tal Pedro y a la primera oportunidad negó a su maestro. Entonces, yo quiero animarte en que en la clase del día de hoy, mi propósito principal es motivarte a seguir creciendo en Cristo. A que digas, Michelle, ¿sabes qué? Pues sí, la regué, soy canijo, pero estoy aquí y quiero volver a echarle ganas. Quiero seguir a Cristo. Quiero volver a tomar mi cruz y seguir caminando. Amigos, les voy a contar un secreto. Llevo 20 años conociendo a mi Señor y la vida del cristiano no es de color de rosa. ¿Ok? Y en esta semana hemos recibido un chorro de ataques. O sea, tuve una semana horrible. Y puedo concluir diciendo, Señor, en cualquiera de las circunstancias que pasen, yo quiero seguirte. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a que mi ánimo no decaiga. De hecho, el día de ayer yo tengo célula aquí de jóvenes. 5 minutos antes de iniciar, me marca mi mamá y me dice, ¿sabes qué, Michelle? Me marca llorando y me dice, se llevaron otra vez a Regina, se llama mi sobrina, al hospital. ¿Okay? Y se la llevaron de urgencias y tu abuelita está en el hospital. No nos dan mucha esperanza de vida. Para mí fue difícil y en el primer momento dije, no, pues, ay, Señor, oye, ya agárrate a otro soldado. Y le di gracias a Dios. Me costó, pero le di gracias a Dios y hoy quiero animarte a que tal vez estás desanimado por circunstancias que estás pasando, pero te voy a decir algo. Algún día, todos aquí nos vamos a morir y algún día va a haber una eternidad y va a valer la pena. Va a valer la pena decir, ¿sabes qué, Michelle? En mi trabajo se burlan de mí porque soy cristiano, pero no me importa. En mi familia se ríen de mí por ser cristiano, pero no me importa. Nos tenemos que sentir gozosos. Nos tenemos que sentir gozosos.
Quisiera hablar un poquito acerca sobre un diácono o pastor importante. Déjenme traigo mi libro. Okay. Este es uno de los libros en los que me baso. Está un poquito grande. Se llama La historia de la iglesia cristiana. Me baso con este. Déjenme les enseño otro que también es mi preferido. Este es uno de mis libros preferidos de todos los que he leído. Se llama El libro de los mártires de John Fox. También es un poquito grande, pero este es uno de los libros que he tenido que cerrar porque no he parado de llorar. Entonces, al ver la vida de estos hermanos, digo, no, hombre, yo soy ni cuarto de cristiano de lo que ellos son. Entonces, si tú dices, ok, pues estoy buscando qué leer en mis tiempos libres, te recomiendo el libro de los mártires de John Fox. Te va a ayudar mucho. Ok, déjenme, llego ahí. Ok, quiero hablar un poquito acerca sobre Ignacio de Antioquía. Este era un obispo, ok, y fue puesto ahí en la cárcel por ser cristiano. Era una persona importante en esta región, en este caso Antioquía. Era un ministro muy, muy importante. ¿Ok? Y como era importante, dijeron, ok, pues tráiganlo para la capital. Lo llevaron a la capital de Roma porque había un evento importante y él iba a ser parte del espectáculo. Ignacio de Antioquía era un hombre que era una persona santa, una persona de ejemplo y una persona recta dentro del ministerio. ¿Ok? Cuando él estaba ahí en el Coliseo Romano, dijo unas palabras que quisiera leer. Para que no solo me llamen cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida, ¿ok? Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Yo soy el trigo de Dios, y los dientes de las fieras que han de molerme, para que pueda ser ofrecido como un sacrificio limpio y sea parte del pan de Cristo. Y por esta razón, Ignacio estuvo dispuesto a enfrentar la muerte y por fin ser un sacrificio vivo. Él, cuando estaba ahí en el Coliseo Romano, motivaba a las bestias a que se lo comieran, porque él decía que apenas iba a empezar a ser cristiano. Ok, él estando ahí, una persona muy importante. De hecho, varios cristianos intentaron sacarlo de la cárcel, pero él no quiso. Fue una persona predominante en ese tiempo. No recuerdo, no me acuerdo si fue él el que fue discípulo de Timoteo. No sé si fue Ignacio o fue Policarpio. Uno de ellos dos fue discípulo de Timoteo. Era una persona importante. ¿Ok? Y al terminar su vida,
culmina su ministerio siendo devorado por fieras. Y quiero terminar con esto. Que nuestra vida sea para Cristo y que nuestra muerte sea nuestra victoria. Que nuestra vida sea para Cristo y que nuestra muerte sea nuestra victoria. Nosotros ya no vamos a tocar la muerte segunda. Y nosotros estamos gozosos porque Dios rescató nuestras vidas. Y hoy te quiero animar a que puedas recobrar gozo y que la vida de estos dos mártires, o bueno, tres que mencioné, a Flavio, a Flavia, a San Blandina y a Ignacio de Antioquía, sirvan para decir, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir esforzándome. Vale la pena pasar estas pruebas difíciles y no negar a Cristo. ¿Alguna duda o comentario? Yo. Ok, los escucho. ¿Por qué dijo segunda muerte? Ok. La primera muerte es esta muerte física de la carne y la segunda muerte es la separación en el infierno o el cielo o en la eternidad. Ok, nosotros no vamos a tocar la segunda muerte. Muerte significa separación. Nosotros no vamos a estar separados de Dios. Vamos a estar con Dios. Ok, no sé si me expliqué o hice más grande la duda. Ok, excelente. Ok, ¿alguien más? Maestro Michel, a mí se me pasó el nombre del emperador que mencionó al principio del segundo siglo. Ok, del segundo siglo fue Pliano. Pliano. P-L-I-A-N-O. Pliano. Gracias. Sí. Ok, hermana Cristina, ¿quiere comentar algo? Sí, estaba leyendo, googleando y viendo lo de Ignacio de Antioquía. Y sí, Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de Pablo y de Juan, pero lo marcan de San Pablo y de San Juan. Ok. El segundo sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía. Ok, gracias, hermana Cristina. Gracias para que puedan corregir y ustedes verifiquen. Me equivoqué, era de Juan, tiene razón. Era de Juan. Después de que Juan es agarrado en el tiempo del emperador Domiciano en el año 95, cuando se escribe el Apocalipsis. Juan es exiliado a la isla de Patmos y después de Domiciano él queda libre y ya me acordé que fue quien bendijo a Ignacio de Antioquía. Muchas gracias, hermana Cristina, y una disculpa. Ok, ¿alguien más? Ok, de tarea leer y hacer resumen de los siguientes, ya las extrañaban, ¿verdad? Hacer un resumen de los siguientes 4 capítulos. Ok. De los siguientes 4 capítulos. Ok, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Señor, que la vida de estos cristianos sirva para motivarnos, para poder seguir adelante. Bendice la vida de mis amigos. Oro para que tú traigas provisión para los que están pasando por problemas económicos, que tú traigas sanidad para los que están enfermos, que tú traigas tu paz para los que están en un momento de tempestad, Señor, y que tú traigas tu palabra a nuestro corazón. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Yo bendigo a mis hermanos
y oro para que en esta semana podamos crecer en santidad. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, no olviden, este sábado hay juntas, por quien está interesado, tenemos la de Querétaro y la de Europa. Ok, el sábado una es a las 6:30 y la otra es a las 7:30 en el salón del instituto. Ok, y el 22 de julio tenemos nuestro congreso Expansión. Ok, pues sin más por el momento, nos vemos, amigos. Si tienen alguna duda o comentario, Maestro, mándeme, hermana. dijo siguientes 4 capítulos, o sea, 13, 14, 15 y 16. Ok, a ver, alguien que me apoye para que pueda confirmar. Lo que pasa es que creo que voy en un capítulo desfasado con ustedes y con Es correcto. 13, 14, 15 y 16. Muy bien, entonces llegamos hasta el 16. Ok, que pasen buenas noches, que mi Señor los bendiga. Saludos.